yo me sienta en plena libertad de abordar esta temática. Padre y buen Dios, agradecidos estamos por tu fidelidad, por el privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos para ponernos delante de ti, estar delante de tu trono, ese trono de gracia, Señor, al cual tenemos libertad, tenemos confianza en acercarnos, pidiéndote, Señor, siempre que nos des tu buena palabra, tu palabra, esa palabra que sale de tu boca, esa palabra que es, Señor, suficiente, poderosa para restaurar, para sanar, para libertar, Señor, para restaurar al hombre, Señor, y hacerlo a la imagen y semejanza tuya. En el nombre poderoso de Jesús solicito que tu santa unción fluya la enseñanza en este discipulado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que haya, Padre, que podamos retener la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Robercito, hazme un favor, tal vez si me puedes sacar mi botella de agua pura que tengo. Es que sí, como que sí, ya empiezan los enemigos de la palabra. Fíjense ustedes que ya entrando en materia del tema, los peligros en la sexualidad, pues no me voy, ese tema es amplio. Incluso cuando lo trato de delimitar en el sentido de agregarle, no decir la sexualidad, sino al hablar de los peligros, todavía se queda amplio, porque podía hablar los peligros de la sexualidad en el matrimonio, prematrimonial, en la juventud, en los solteros y todo, en el hombre, en la mujer, o sea, todavía se puede delimitar, es decir, cerrar un poquito más. Pero aquí resaltando los peligros, pues obviamente, seguramente nosotros mismos fuimos expuestos a ellos desde que nacimos. Tal vez por el cuidado o descuido de los padres. Incluso cuando nuestros padres tal vez llegaban al tiempo de su intimidad sexual y no tenían tal vez una habitación privada aparte. Y era como, no sé si ustedes han visto, pero tradicionalmente en algunos lugares, o sea, es una gran salona, un gran cuartón y las camas están a los extremos, pero muchas veces nos expusieron a cosas que quizá tal vez las vimos o nos hicimos los que no miraban, pero que de alguna manera despertaron o despiertan el interés por conocer. Y sobre todo si nosotros, otro de los peligros es la falta, diría yo, de confianza y de valor del padre de abordar esta temática con sus hijos, y por de alguna manera no abordar, no instruir, no aconsejar, no hablar de esta temática, nosotros nos expusimos al nivel de la escuela primaria u otros grados para ser no instruidos, no formados, sino deformados en cuanto al conocimiento de la sexualidad, a tal punto que hoy incluso, ¿verdad, hermano Neri, que me estabas contando de un joven adolescente expuesto ya no expuesto al peligro, sino ya en el asunto de la pornografía? Y estamos hablando de niños, a veces niños, incluso uno de los peligros, no sé si ahora todavía a cierto horario en los canales de cable ya te pongan ciertas, ¿cómo sería? Ciertas escenas o ciertos programas con pornografía. No sé si pasa, pero ya antes tipo 10 de la noche ya te soltaban eso. Sí, o sea, personas en actos, digamos, practicando la sexualidad, pues, o sea, a veces no, pero dejan mucho que ver, ¿verdad? Entonces miren eso. Entonces, incluso con revistas de tipo pornográfico. Entonces, sin embargo, a veces como es un tema que a veces no queremos tocar, pues obviamente estamos exponiendo a nuestros niños y todo eso en esa etapa. Y lo más tremendo es todo lo que a uno lo expone, incluso tal vez los peligros, ¿verdad? Incluso de una degeneración en la identidad sexual del varón por causa de tratos
a nivel de su niñez, su juventud, y a veces dentro del mismo colegio. Si yo recuerdo, por ejemplo, que había un compañero en mis básicos, de que él pues obviamente tenía su forma de decir, de expresar las cosas, seguramente así lo educaron. Parecía más en su saludo, saludaba más como una mujer saluda que como un hombre. Y entonces todo lo demás lo empezaron básicamente lo que hoy le llaman, ¿cómo le llaman hoy? Bullying. Bullying, lo que se hacía con él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, y eso es uno de los peligros, incluso de uno de los peligros que le digan, por ejemplo, a un jovencito de 12 años, por ejemplo, ya tenés novia. Pues no, entonces no te gustan las mujeres, ¿verdad? Conseguí una pues porque nos tenés que demostrar que sos hombrecito. Y eso como que de alguna manera, por eso ha sido otro de los peligros que han llevado al hombre a no solo tener una, sino varias mujeres, para demostrar que es muy hombre o muy macho, ¿verdad? Entonces, pero honestamente yo creo, así eso es lo que veo en la palabra y es lo que yo creo que tenemos capacidad. Dios nos dio capacidad, si bien con la ayuda de Él, primero Dios, y con la ayuda de Dios, a cuidar y hacer y a cumplir a una mujer que sería nuestra esposa. De ahí, o sea, el que diga que más, no puede. ¿Va? Yo digo, o sea, y lo vemos, incluso si lo han visto ustedes, ¿va? ¿Se acuerdan cuando dicen, hasta las mujeres lo dicen, ¿verdad? Es que la Biblia dice, ¿verdad?, que para cada hombre son 7 mujeres, dicen. A las mujeres algo han leído, ¿va? Y el hombre que he oído cuando dice ahí en Isaías 4, ¿va?, que 7 mujeres tomarán a un hombre. Qué dichosos tiempos esos, dicen, donde podían tener 7, pero digo yo, 7 problemas, 7 situaciones difíciles. Ahora, el caso de Salomón, ¿cuántas tuvo? ¿Se recuerdan ustedes? 1000 mujeres. Padre Santo, hermano, que pobre Salomón, hermano. Alguien puede decir dichoso Salomón, pero yo digo que el hombre, ese hombre no fue feliz. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que no llegó a la plenitud con ninguna mujer, ¿verdad? Entonces, viendo el tema de la sexualidad, pues ya podemos definirlo y para fines didácticos, conjunto de condiciones anatómicas, dice el diccionario DRA, y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Sexualidad, eso es definir como, por ejemplo, qué caracteriza a la mujer en su anatomía, en su cuerpo, lo físico, y qué caracterizan también al hombre como tal, ¿verdad? Y yo creo que eso es la parte bien elemental que tenemos que nosotros que enseñarle aún a nuestros niños. Yo creo, y ahí empieza el fallo. ¿Por qué? Porque ya ellos empiezan a relacionarse a veces con otros jovencitos o niños que están súper perdidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, incluso hasta el instinto de los niños, ¿verdad? Y la corrección o enseñanza de los padres, ¿verdad? Cuando viene el niñito y le gusta agarrarle las manos a las niñas, ¿verdad? No sé si usted era uno de ellos en algún tiempo, ¿verdad? Y el papá dice, ese es mi hijo, de chiquito está demostrando que le gustan las mujeres. Y el pobre niñito tal vez jugando estaba, pero ya como que el hombre se siente bien que así sea su hijito, ¿verdad? Otra definición que habla sobre la sexualidad es apetito sexual. Dice propensión al placer carnal. Entonces, para abordar esta temática, que voy a tratar de ir tocando algunos puntos, lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 18 al 19, y aquí está uno de los peligros, la fornicación. Huid de la fornicación. Esto es bien tremendo, hermano. Creo que, no sé si podemos ver alguna estadística que valía la pena verla. Tal vez hay estadísticas de esto. ¿A qué me refiero? ¿A qué porcentaje? No hablemos de hombre y mujer, hablemos de los hombres, se han expuesto a la fornicación. No sé si haya algo al respecto, pero ¿por qué digo esto? Porque la Biblia dice, allá la primera carta que escribe el apóstol Pedro dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Mire, pero la fornicación no dice que hay que resistirla.
¿Qué dice que hay que hacer? Huirla. Pregunto, a ver, hoy sí vienen las aportaciones. Quiero ejemplos y aportaciones de cómo huimos de la fornicación. A ver, con micrófono ahí en mano. Ajá, ese es un ejemplo. Un José, por ejemplo, cuando la esposa de Potifar lo empezó a seducir, le dijo que estaban solos y toda la cuestión, él prefirió no solo honrar su cuerpo, sino primero honrar a Dios, y salió huyendo para no tener relaciones sexuales con la esposa. No solo iba a ser inmoral para su cuerpo, para la casa del que le estaba dando de comer, que era Potifar, sino que iba a deshonrar a Dios. Pero ¿cómo le hacemos si tenemos a un joven que es virgen, por ejemplo, y le sale una su Potifarra, como dijo un hermano, como no aparece el nombre de la esposa de Potifar, alguien dijo, le vamos a poner Potifarra? ¿Cómo va a reaccionar si le sale una su Potifarra ahí? Sobre todo si ha tenido amigos que le dicen, bueno, vos tenés que demostrar que sos machito, man, que sos hombre. Y tal vez él vaya, miren muchacha, hoy tuve un día así bien difícil. ¿Qué pasó? Vieran ahí que la mujer de mi jefe donde trabajo llegó y él no estaba, y me empezó a seducir, y la señora pues me dijo que hasta la universidad me iba a pagar y toda la cosa, o que si no le iba a decir a mi jefe que me despidiera de mi trabajo. ¿Qué hago? Fíjense que se me ofreció y ella dice que yo soy guapísimo y me empezó a tocar. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas, ¿verdad? Apórteme, ahí es que estamos dialogando. Creo que radica una buena parte en la honra. La honra a Dios, eso lo tenía muy claro José por la enseñanza de su papá. Es la enseñanza del papá. Porque eso era lo primero que se inculcaba y se inculcó a todos los hijos de Jacob. Sin embargo, le quedó muy claro a José que tenía que honrar a Dios. Eso es número uno. Número dos, honrarse a sí mismo. Si no se honra a sí mismo como morada y templo del Espíritu, entonces uno sí puede ceder a la tentación o a la curiosidad, más que todo a la exhortación de la curiosidad en un joven. Lo que usted está mencionando como ejemplo, ¿qué será tener las caricias de una dama? ¿Qué pasará? Mis hermanos ya están casados, etcétera, porque yo no lo he experimentado. Y la número tres, la honra a la casa, porque si no honra uno a los padres como principio, entonces muy fácilmente puede caer la tentación. Y de hecho, la estadística en este país ha mostrado de que precisamente la curiosidad es de que somos un país muy joven donde las parejas se casan, precisamente por la falta de información y porque no hay una honra hacia los padres de esa forma. Sí, y aquí tal vez podemos desarrollar un tema para jóvenes. Sí, el precio de la honra a Dios, a los padres biológicos y al ministro que lo cubre, ¿verdad? Si es, obviamente es alguien creyente. Pero es un tema bastante fuerte, porque incluso yo escuché a una mujer, dice que hermana, ¿saben cuál era el concepto de ella? Que mi hija, ahora que es soltera, tenga lo que pueda tener todo con sus muchachos, porque prefiero que ahora en su soltería ella conozca, y así cuando ella se case va a respetar al hombre con el que se case. Ese era el pensar de ella, y lo expresaba públicamente. Claro, no es de aquí la iglesia, para que nadie vea quién será esa sinvergüenza, ¿va? No es ninguna de acá, gracias a Dios, pero sí lo expresaba. Yo deseo que ella no que mi hijo, que mi hija, por ejemplo, ¿cuál sería el consejo o la vana manera de aconsejar de esa madre? Mi hija, si te sale un enamorado, aceptarlo. Y si te dice que quiere la prueba de amor, dásela. Al final, ahora que estás soltera, eres libre y puedes hacer con tu cuerpo todo lo que quieras. Pues eso era algo que si yo se los estoy diciendo es porque ella lo expresaba públicamente. Entonces ahí es donde nosotros, por ejemplo, miremos en ese contexto al que entró José. Ahora, otro ejemplo, ¿cómo podíamos huir? ¿Cómo un hombre, un joven, digamos, cómo podíamos aconsejar? Se supone que la fornicación aquí en el primer contexto, en su contexto primero o primario, estaríamos hablando de un pecado sexual de un soltero, hablando de que estamos en tema de varones. ¿Qué le podíamos aconsejar?
para poder huir de la fornicación. Claro, el tema no es el consejo para huir de la fornicación, pero vamos a ir ahí como que exprimiendo cada texto de la Escritura. Amén. Perdón. De acuerdo con el hermano, lo que él dice, va. Por el lado contrario, por ejemplo, vemos a Noé. ¿Perdón? A Noé, Ajá. con una actitud totalmente diferente al papá Sí, de perdón, José. sí se escucha, hermanos, porque tenemos lluvia aquí, entonces mejor que haya lluvia de palabra, pero que sí se escucha. Ok, dale. Cuando uno mira la palabra, por ejemplo, Jacob, cuando está con José, se puede ver de que él se sentaba con José porque José aprendió a leer y aprendió a escribir y a hacer cuentas. Eso deja ver también de que había un tiempo de padre e hijo, donde seguramente esa administración fue la que a él lo marcó en el momento en que, como la Potifarra, ¿va? Como bien tú dijiste, en ese momento salió a luz lo que ya en algún momento su padre le había ministrado a él. Sí. El tema es de que al joven es muy poco poder solo decirle, mira, no hagas esto, porque lo que hay dentro de él es demasiado fuerte. Es un fuego que lo devora de alguna manera, y uno como padre tiene que aprender a conocer los tiempos de Dios y aprender a ministrar esas áreas en ellos, para que cuando venga el momento de decidir de la tentación, venga lo que tú dijiste, va el tiempo de la honra, que todo eso venga a su memoria, y realmente eso es lo que le va a ayudar. Y la Biblia también enseña que nosotros, y yo lo he comprobado, mantenerse en oración, vigilando para no caer en esa tentación, porque es demasiado fuerte. Amén. Y nosotros como padres lo aprendemos, y aprendemos a ministrarlo a nuestros hijos. Seguramente van a estar en la capacidad de ser unos José. Yo creo que no es en el momento de la tentación de decirle, mira, no hagas eso. Yo creo que es una administración continua, incluso porque si miramos de que en la Torá empezaron a expresar qué cosas no se tenían que hacer sexualmente, era porque el hombre de por sí ya venía con esas desviaciones. Entonces, la necesidad de ministrar, liberar más, si hay líneas de iniquidad, maldiciones y todo ese tipo de cosas, creo que tenemos que ser entendidos en romperlas, ministrarlas, para que cuando llegue el momento en que el joven se va a enfrentar a eso, ya prácticamente esté preparado para poder decir no. Sí. Miren, yo que ahorita me estaba acordando de algo, cuando vemos cómo el faraón le da esposa a José y nacen sus hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo se llamaba uno? Manasés, nace primero, ¿va? Efraín fructífero, me hizo fructificar. Pero yo me pongo a pensar, ¿tendría un hogar bendecido José? ¿Estaría feliz con su esposa? Yo digo que sería un matrimonio digno de imitar, por el precio que él pagó. Llegó su tiempo donde Dios le permitió disfrutar todo, y diría lo que él rechazó. No vayamos a poner como nombre, hermano. Fíjense, hermano, que yo aprendí el nombre de la esposa de Potifar, la Potifarra. No, por favor, no, eso es, alguien dijo eso, así que no vayamos a salir diciendo cosas que no son de aquí, ¿va? Pero lo que sí yo me pongo a pensar que el precio de lo que él rechazó, ¿verdad? De esa mujer que tenía esposo, de que era para quien él trabajaba, entonces o era esclavo en esa casa, pero Dios lo bendijo. Incluso eso le llevó a la cárcel, a pagar un alto precio, pero de la cárcel al trono, para ser, digamos, honrado como Dios lo iba a honrar. Entonces volvamos acá, dice, bueno, yo le diría a alguien, huir de la fornicación, el matrimonio. Por eso dice la Biblia, cuando allá en el libro de Hebreo dice que honroso sea a todos el hecho matrimonial, el matrimonio, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Entonces, una de las formas de huir es que el hombre llegue a su tiempo a decir, bueno, necesito mi bendición es mi esposa, entonces voy a huir de la fornicación, no quiero caer en un pecado donde, diría yo, un alto porcentaje de hombres y mujeres caen en eso, imagínense, y eso no hay que tanta explicación, tanta madre soltera, tanta situación que se ha dado. Todos los demás pecados que un hombre comete, oiga esto, están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo.
aquí surgen otras preguntas que podemos responder. ¿Por qué peca contra su propio cuerpo? Pero se nos va a ir el tema un poquito más, así que podía usted darle esa respuesta, porque incluso creo yo, si me ayudan ustedes, valdría la pena hacer hasta un material escrito de esta temática, ¿verdad? Con aportaciones y todo eso, y como estamos grabándolo. ¿Me ayudan, hermanos, en esto? Porque son temas de que no se abordan. Y pues nosotros no es que queramos, pero sí tenemos responsabilidad de abordarlo más allá de que alguien se interese por el tema que estamos compartiendo. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, dentro de nosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros. Esta palabra fornicación, al ir a buscarla en la concordancia, en la Strong Concordance o en la concordancia Strong u otros diccionarios de palabras en este sentido, de palabras griegas, de palabras que tiene y la traducción al español o hebreas, es la palabra 4202 porneía, y uno de sus significados que tiene ahí es prostitución, dice usted. Y cuando vamos a definir la palabra prostitución, nos habla de una práctica sexual que tiene un precio equivalente en una moneda, en dinero. Y aquí esto es bien delicado, porque en un momento determinado esto puede llevarle, el tema es, la palabra es fornicación, pero por ejemplo, un joven que todavía no se ha casado puede caer en la fornicación, porque tal vez la señorita le diga, mira, si me compras el iPhone, ¿qué hay? ¿El iPhone que hay ahorita? El número 13, entonces sí. Entonces sí te doy la prueba de amor. Entonces viene y ella es seducida y entrega su cuerpo a la práctica de la fornicación, que puede ser incitada por el hombre, pero también por la mujer. Todo depende, digamos, más o menos. Por ejemplo, ¿qué tal si se encuentra un tipo de mujer como las hijas de Lot? Si se fueron capaces de meterse con el papá, no digamos con él. Y eso es lo que aquí también esta palabra aparece, incesto. Imagínense, hermano, que si en ese tiempo, Génesis, principios, ya estaban las hijas de Lot, que cuando vieron que dijo, no hay hombre, pues si nosotros no podemos dejar de tener hijos, y ahí está mi papá, pero no se va a animar si le hacemos el tiro solo así. Entonces embriaguémoslo. Y le dieron hasta donde aquel no sabía ni cómo se llamaba, y se metió con sus hijas. Entonces imagínese, ahí ¿qué tal si un jovencito? Por eso la Biblia dice que no se una en yugo desigual con las tinieblas. Se encuentra en ese caso particular. Pero por ejemplo, aquella jovencita que en un momento determinado, por un premio, por un dinero X cantidad, tal vez porque le va a dar el enamorado o alguien más, o como dijo alguien por ahí, un sugar daddy, ¿va? Oye, que esta está la famosa palabra, oye, ¿va? Famoso, ¿cómo se llama? O sugar mami. Terrible, ¿va? Te voy a comprar el carro que nunca tu papá te ha podido comprar, pero te venís conmigo, ¿va? Eso ya se llama prostitución, según la definición del concepto. ¿Por qué razón? Porque también puede haber prostitución en las casas. Te voy a cocinar todo, o incluso te saco a pasear, mi amor, pero ya sabes a cambio de qué, pues últimamente me has estado haciendo de rogar, y entonces un viaje a cambio de intimidad, prostitución, porque hay como un intercambio, o sea, como que se le está poniendo un precio a la sexualidad. ¿Voy bien hasta acá, hermano? Dale. Con respecto a la prostitución, creo que hoy en día y de hace mucho tiempo, últimamente, pues hay jovencitas que se toman fotos. Esto ya sea muy descotado y todo por ser populares. Es un tipo de prostitución también, de verlo así, de esa forma, digo yo. Tal vez como un principio, porque está la sensualidad también, y es lo sensorial, lo sensitivo, y tal vez porque les han enseñado que la que no enseña no vende, ¿verdad?
Y ahí ya sería prostitución porque está exponiendo su cuerpo para ser codiciado, para ser deseado, incluso para comprar ese cuerpo, para adquirirlo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es eso, de lo cual nosotros tenemos que instruir. Yo bendigo al Señor porque yo soy padre no solo de varones, sino tengo una hija, una princesa. Y en lo particular, gracias a Dios, nosotros no lidiamos mucho con las modas de ella o sus vestimenta. Ella misma la elige de la manera que sea muy, ¿cómo se llama eso? Muy decorosa. Sí, entonces yo admiro eso cuando platica con mi esposa y ella y le expresa, no, esa falda no me gusta, está bonita de color pero muy tallada, así que no gracias, o muy corta o lo que sea. Pero eso yo creo, bendigo al Señor, hermano, yo creo que nosotros tenemos que anhelar esa gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, ¿verdad? También dice que esta palabra porneía también viene de porneo, que no vamos a ir definiendo palabras porque aquí hay para que podamos nosotros desarrollar discipulado de varones hasta fin de año, sí, porque es un tema amplio, pero no solo con el objetivo de que nos volvamos a un conocimiento, sino también que podamos enseñar a otros, porque le digo que si es uno de los pecados que aparece en primera lista, como que diríamos que la mayoría o muchos hemos metido las extremidades en esta situación, o podemos estar en peligro, porque la Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Esta Pastor palabra Amado, dice, perdón. Perdone, pastor, los hermanos de Zipacate quieren aportar algo. Pero no sé si los vamos a escuchar bien ahorita por la lluvia que tenemos acá. Podemos probar, pero no estoy seguro si. O que lo escriban, Omarcito, y lo puedes leérnoslo tú, Dega. O que sí, pues que manden un audio también para que podamos verlo, porque tal vez no lo vamos a oír aquí porque tenemos bastante problema porque tenemos lluvia, hermanos, está lloviendo aquí en la capital. Gracias a Dios por la lluvia también. Esta palabra, y ya me dices ahí si mandan un audio y ya podemos ver, o lo escriben y entonces ya podemos leerlo y ya. Voy a continuar acá. Dice que esta palabra porneía también incluido el adulterio, que ya no es la fornicación o el pecado sexual prematrimonial, sino es matrimonial. Y aquí quiero decirles que ambos son pecados sexuales y podríamos decir que son como primos hermanos. Si se abre la puerta a la fornicación, casi se está exponiendo al tiempo al matrimonio para que llegue a haber adulterio. Entonces como que uno es el gancho para el otro. De ahí de manera que al huir de la fornicación, tomando en cuenta que tenemos un Dios de restauración y que nos da la oportunidad de restaurarnos, una de las formas de huir de la fornicación y cerrarle la puerta del adulterio es el matrimonio, el pacto matrimonial, como dado incluso de personas que vivan en unión de hecho, que digan nosotros queremos huir de la fornicación y del adulterio también, así que vamos a honrar a Dios, ¿verdad? Más allá, como yo se los he dicho, más allá que el acto propiamente decir, nos vamos a casar, ¿por qué? Porque ella me está pidiendo que nos casemos o porque él me está pidiendo. Queremos honrar a Dios, queremos que este sea un cordón de 3 dobleces, queremos incluir a Dios en este diseño de la familia para que Él bendiga nuestro matrimonio. Entonces también dice que esta palabra prostitución y puede hablar el incesto, ¿verdad? Y el incesto es una relación sexual ilícita, no aceptable dentro del plano del matrimonio, dentro del diseño del matrimonio. Menciónenme ustedes, por ejemplo, algún ejemplo no bíblico de incesto, pero menciónenmelo. ¿Alguien acá? Sí, Lot con sus hijas, digamos, la sexualidad o relaciones sexuales, para ser más explícito, entre un padre y una hija. ¿Sí? Otro ejemplo aquí, por favor. Sí, es que es bueno poder poner luz en esta temática. En Deuteronomio está padre con hija, madre con hijo, tía, sobrino, tío, sobrina,
hermanos. Santo. Incluso si lo vimos con el caso de, ¿cómo se llama el hijo mayor de, cómo se llamó el hijo mayor de Jacob? Esaú. Rubén. Rubén, sí, Porque sí. se llegó a, Sí, sí. o sea, todo eso sí es un incesto porque lo que está haciendo es manchando el hecho matrimonial de Deshonrando a su padre, ¿va? sí, 1 Corintios Des- 4 también. 1 Corintios 5 creo que es. Sí, El- cuando el que estaba Pablo lo metido lanza. vivía sexualmente Exacto. con la mujer de su padre. Eso también es incesto. Que por cierto, ese es uno de los grandes peligros, sobre todo cuando un hombre solo, viudo, que tiene hijos, por ejemplo, se case con una muchacha que más o menos podía ser su nuera o la esposa de sus hijos, de uno de sus hijos. Y el hombre que dice, bueno, yo ya tengo mis 60, pero quiero una de, ¿qué? No, tal vez hasta de 20 puede pedir, o de 25 años, pero tiene un hijo de 30. El peligro es, de hecho, que es un peligro, porque uno de los peligros es que no va a poder cumplir su débito conyugal, cuando al principio tal vez, pero cuando ya le pase las de David, ¿va? Que le buscaba una señorita para que durmiera con él solo para darle calorcito, porque él ya le había pasado esa costumbre. Entonces, ahí pues obviamente el que terminaba cumpliendo esas, incumpliendo, pero yo creo que no sé si algo así pudo haber pasado ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros como sociedad y máxima la latina como machista, Gracias a Dios que la lluvia ya no. el problema es que cuando hablamos del incesto solo lo circunscribimos a padres y a hijos. Sin embargo, hay otro núcleo dentro de la familia, tíos, sobrinos, primos, eso es incesto. Y no, a los ojos de Dios eso no es agradable. Primos, ahora hasta videos están haciendo de primos que se besan, etcétera. Eso no es parte del incesto. Lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahora, aquí viene algo. Por ejemplo, miren, por eso a veces existe la falta. Hay un decir, no sé si me pueden comprobar eso con alguna estadística, pero lo he escuchado, yo creo que eso es real, donde el hombre muchas veces a su temprana edad busca el amor de una mujer y tal vez muchas veces no es que quiera tener novia y ni siquiera esposa, pero busca tener el amor de la madre que nunca lo ha besado, nunca lo ha abrazado, nunca le ha dicho, te amo, hijo, ¿verdad? Y quizá tal vez hasta cierto punto el hijo hasta cierta edad se limite a hacer eso, diga, no, Dios guarde, va a terminar, no solo tal vez ya se le despertó el amor antes de tiempo y termine teniendo pensamientos malvados con su mamá, entonces tal vez hasta se abstenga. O nosotros, he escuchado también por el otro lado que llega el tiempo de que una hija se quiere casar o quiere enamorarse, pero realmente no anda buscando el amor de un esposo, sino el amor de un padre que le ha faltado. Yo en lo personal me puse bien feliz. Ay, hermanos, eso no sé, porque yo he pensado en ese tema, ¿cómo hago para ser cercano y a la vez mantener la distancia con mi hija? ¿Verdad? Yo le digo a ella, te amo, mi amor, mi princesa, ¿verdad? A ese le digo mi amorcito a mi esposa y también a mi hija. Entonces, pero una vez me dijo ella, papá, me siento amada por ti. Dije, gloria a Dios, Padre, no se me va a casar luego, dije yo, me va a tardar un tiempo. ¿Por qué? Porque quiere decir que como padre y siendo hombre, puedo cumplir ese amor sin traspasar un límite, ¿verdad? Sin que en un momento determinado, que el Señor nos libre, porque estoy seguro que si ha habido incesto, digamos, entre padres e hijos o hija, es porque ha habido un acoso hasta cierto punto. El peligro que muchas veces se da fácilmente, sobre todo, como yo le dije a una mujer en una oportunidad, mire, si le gusta a ese hombre, ese muchacho, para usted, y él la está enamorando, asegúrese que a su hijita la va a ver como padre. Si él no la llega a ver como padre, la va a ver como otra mujer joven que está creciendo en casa y un día la va a enamorar y posiblemente entre los dos la vayan a echar a ustedes de la casa. Porque ha pasado, lo he escuchado bastante.
Y es una de las cosas a las cuales se exponen los hijos o las hijas de las madres solteras cuando quieren rehacer su vida con otra persona. Amén. Entonces miren hasta dónde llega eso. Podríamos, entonces otro de los temas a desarrollar es el incesto, pecado sexual, incesto. Y no solo para conocerlo, sino para reprender toda obra del enemigo. Y si en un momento determinado caímos en este pecado o sabemos de alguien, que el Señor nos ayude a entrar en esa restauración y ser restaurados en todas las cosas, porque esto se convierte también en una línea de maldición e iniquidad, de prácticas de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque ahí llega hasta ahí llega el castigo. Pero la iniquidad es una línea que ha trascendido de padres a hijos, de generación en generación, ¿sí? Entonces, ahora aquí dice, miren qué interesante, para ver lo de esta situación, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:3, Biblia de las Américas, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esta es la misma palabra porneía, que habla de prostitución y ya vimos adulterio e incesto. Que os abstengáis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación. No es que sea lavavasos, ni que tenga ni los vasos, yo tengo un vaso en mi casa, no, su propia esposa, su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vale. Aquí ya viene la porneía o la inmoralidad o la fornicación, que viene esa palabra, que ya no va a ser propiamente un pecado sexual, sino puede ser una concupiscencia o pasión de concupiscencia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando el hombre, eso tengan cuidado, hermanos amados, guarden su alma, su corazón, sus ojos, no presten su visión para ver pornografía, digamos, prácticas sexuales ilícitas de diferentes maneras o formas, dadas a la depravación del hombre, porque el día que te casas o te cases, tal vez vas a querer hacer eso práctico, una vivencia con tu cónyuge, con aquella señorita, con aquel jovencito, con aquella, si hablando del caso que sea una señorita, y eso va a corromper su relación matrimonial. Incluso he oído de casos donde dicen, mira mi amor, para incentivarnos un poquito, ¿verdad? Así como que para calentar motores, miremos una nuestra película, ahí solo para que nos ayuden un poquito. Eso es una pasión de concupiscencia, es un deseo, una pasión que está, de hecho la concupiscencia aparece como uno de los receptores, ¿verdad? O sea, receptores que pueden estar al nivel del alma, el espíritu, alma o cuerpo, que es otro de los temas doctrinales. Pero aquí me llamó la atención que viene de la misma palabra porneía o inmoralidad sexual. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que ver, aunque de alguna manera al hablar de la situación propiamente matrimonial, es el disfrute, diría yo, mutuo de la intimidad, de la relación sexual de la pareja, pero obviamente en los parámetros, ¿verdad? Que la Biblia nos puede, que la palabra de Dios y que también el sentido común nos daría a decir eso es lícito. Dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Pregunta, hermanos, ¿cómo puede darse eso? Ayúdenme ahí. Porque está hablando de la inmoralidad sexual y que dice que cada uno sepa poseer su propio vaso. O sea, y que nadie defraude a su hermano en este asunto. ¿Cómo podemos llegar a defraudar a nuestro hermano en este asunto? A ver. O sea, me llamó la atención esto: inmoralidad sexual, porneía, fornicación, adulterio, y dice que nadie
peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Ana Julio, ¿escuchó? Amén, pastor. Algo que yo comprendo ahí es de que se defraude al hermano en este sentido cuando usted como cabeza ministerial que se le diga, mire, nos queremos casar, pero ya se ha defraudado esa confianza que se le está pidiendo porque ya se llegó a deshonrar. Entonces, lo que yo veo ahí, por eso dice la Biblia que esta es la voluntad, nuestra santificación, o sea, abstenernos. Pero hay muchos que se casan, pero ya no se perdón la palabra, no se abstuvieron de esto, sino que pecaron y defraudaron en esto al Señor y al hermano con el cual pidieron consejo que se querían casar. Amén. Una aplicación. ¿Alguien más? Manito, ¿tú ibas a decir algo? Con micrófono, por favor, así sale para que los hermanos lo escuchen. Pastor, yo no sé si aplica cuando yo he escuchado testimonios que dicen, es que el pastor dejó de ser pastor porque se juntó con la mujer de tal hermano y se fue mejor a predicar y a ministrar en otro lado. Siento yo que cabe ahí donde un pastor se mete con una ovejita y la ovejita tenía a su marido. Sí, sí cabe ahí porque dice, en lugar de chulear, por ejemplo, mire pues, ¿a cuántos, hablando de los autos, a cuántos les gusta un vehículo que esté bien bonito, bien pintadito y todo? A veces estamos, a la mano qué chulo su carro, ¿va? Pero al mío ni una pulida le doy. Entonces dice que nadie defraude a su hermano. ¡Hala, qué chula se ve esa hermana! ¡Ay, qué bonita! Y la mía, ¡ay, toda feita! Porque no le invertimos. Si no, imagínense, yo he dicho eso, cuando usted ha visto los matrimonios, las bodas, ¿verdad? Qué feita la novia. No, la novia es la mujer más bonita, porque ese día está adornada para eso, es una mujer bella. Entonces el asunto que defraudamos, aquí podía ser una aplicación, ¿verdad? Que nadie defraude a su hermano en esto, por eso que aprenda cada uno de nosotros a cómo poseer, a cómo tener, a cómo cuidar a su propia esposa en santificación, ¿verdad? Si la va a enamorar y si no hemos tenido la oportunidad de decirle, ala, ¿cómo te queda de bonito ese vestido? Pues primero comprémosle el vestido y luego decirle, qué linda te miras, mi amor, ¿verdad? En lugar de que se nos vayan los ojos por otro lado y terminemos defraudando a algún hermano. Tal vez, Rudito, tú me compartías hoy algo tal vez, Rudy, no, es que hoy me contabas de un ejemplo y eso fue, por ejemplo, tú pudiste haber llegado a defraudar a tu hermano también, porque eso es algo muy peligroso y tal vez no lo compartes. ¿Sí te animas, no? Dele, hermano. Aquí hermano Minor tiene un ejemplo, yo iba a mencionar uno parecido, que a la hora de una administración entre caballeros, el que esté ministrando no tenga el consejo y la revelación para hacerle ver a un hermano que está en inmoralidad, sino todo lo contrario, decirle, mira, no creo que te pase mayor cosa, hombre, no tengas pena. Eso para mí es defraudar, no solo la confianza y la orientación hacia el hermano, no con la palabra, sino que ya con un pensamiento de hombre a hombre. Es decir, mira, si lo haces otra vez no te va a pasar mayor cosa, pero dale despacio para que no te vaya a pasar malo y no vaya a ser tomado por pecado, porque no se está refiriendo a la palabra, sino que con pensamiento humano tratar de la manera de darle una salida. Eso es defraudarle a alguien, no lo está llevando a la revelación ni a la luz de la palabra, sino que con un pensamiento humano. Sí, otra aplicación de defraudar. Rudito, ya no voy a contar nada, pastor. No, es que es un ejemplo, ahorita vamos contigo. No señales, propiamente poner el ejemplo de lo que pasó. No, es que yo tenía un amigo de una iglesia. Que se oiga, Rudito, no tengas temor. Es que me da pena. No, porque son cosas que pasan. Sí. O le pasó a alguien más, ponerlo como un ejemplo. Básicamente, pues lo que dice el versículo en defraudar a un hermano, ¿verdad? Estábamos leyendo aquí la versión, la nueva traducción viviente, y dice, engañen a otro creyente en este asunto, dice.
teniendo relaciones sexuales con su esposa. Ese es ese versículo en ¿Cómo? otra Léelo versión. otra vez, ¿cómo dice? Dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Con la esposa del otro. Exactamente. O sea, es una- que una- esa es la una nueva de las traducción cosas, viviente. hermano. Ujú. Por eso incluso nosotros aquí, hermanos, y yo en lo personal, es bien delicado el asunto. Es bien delicado el asunto, sobre todo si en un momento de consejería nos toca que darle una consejería. Y no, hermano, es que yo quiero que usted sea el que me diga, bueno, que venga su esposa, que esté mi esposa, siempre está mi esposa. Y enseñamos que nosotros, incluso con las hermanas, siempre guardemos nuestra distancia por respeto, ¿verdad? Por respeto, porque eso es bien delicado. Y miren lo que dice, el Señor es vengador en todas estas cosas. Entonces, o sea que ahí al callejón se está metiendo uno. Diría yo que fue lo que hizo José, no defraudar al hombre que podía ser su hermano que estaba ahí, el que le estaba dando trabajo en su casa. ¿Sí? Perdón, al jefe, sí, defraudar a su jefe. Y eso es delicado. Y aquí dice, por eso dice que cada uno de nosotros sepa poseer su propio vaso en santificación. Hermano, tengo dos aportaciones aquí o preguntas. El primero ya habías levantado tu hermano Douglas, y de ahí hermano René. Ahí sí que mi aportación es que también para defraudar al hermano puede ser con un préstamo también que le haya hecho entre hermanos y se lo quieran pagar teniendo relaciones con la esposa o algo así, también. Sí, sí puede darse. Sí, mira, no tenés cómo pagarme, pues dame a tu esposa. Sí, puede Sí. ser. Sí, no, puede darse. Y eso es, y al final defraudación y prostitución, Sí, porque hay un intercambio, o sea, de dinero. para cabal, eso. esa es mi aportación porque Gracias, eso es lo que hermano. veo también ahí. Sí, muy puntual. Hermano René. Hermano, yo tengo dos cosas que se relacionan con lo que usted está mencionando ahorita. El caso, por ejemplo, de Abraham, cuando llegó con Abimelech y le dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Pero Abraham expone a su propia esposa ante el rey, porque dice, cuando te digan que sos mía, decir que sos mi hermana. O sea, expuso a la esposa para que Abimelech cometiera un pecado podríamos decir, de adulterio. Pero Dios lo detuvo porque Dios sí sabía en realidad que era la esposa de su siervo. Él estaba defraudando en este caso a su misma esposa. Sí. Pensado yo en algo, por ejemplo, imagínense que traigámoslo a nuestro tiempo. Abraham sabía que su esposa que era hermosa. Y si nosotros, digamos, uno de nosotros va con un empresario, yo quiero que me dé trabajo y me dé un aumento de sueldo, pero no le vas a decir que sos mi esposa, yo le voy a contar al jefe que sos mi hermana. Entonces así él te vas a gustar, pero por lo menos me va a dar el chance. Entonces ahí estoy defraudando a mi esposa, incluso diría yo denigrándola, faltándole respeto, porque faltándole a su dignidad, porque podía ser una aplicación para nuestro tiempo también. Cómo alguien puede llegar hasta cierto lugar solo para sacar provecho de algo económico, de un beneficio. En este caso el beneficio de Abraham era preservar su vida. ¿A costa de qué? A costa de que le dijeran cuñado en ese momento y que ahí me conectas a tu hermana, ¿verdad? Que era su misma esposa. Amén. Hay otro caso, hermano Elman, que quisiera compartir. Les leo Génesis 38, el caso de Judá y Tamar. Algunos ya lo han leído. Dice, por ejemplo, el verso 14: y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con su velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera.
porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarte a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió, y ahí quiero que vean por favor el logo de la reivindicación. Dice: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. O sea que puso en juego el báculo, el sello y el cordón que cargaba como autoridad, como patriarca de los hijos de Jacob. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos ese sello, ese cordón, ese báculo que el Señor nos ha dado, pero muchas veces lo damos hasta en prenda por caer en un pecado que cayó aquí, por ejemplo. El Señor nos ayude, hermano, porque esta es una reivindicación para nosotros, excelente aportación, porque podemos exponer eso. Y lo otro, él también estaba defraudando a su nuera, porque según la ley de ese tiempo, el levirato, es que le tenían que levantar descendencia a su hijo, es decir, que ella viuda entonces él no quería hacerlo y la llevó a ella a esa situación, porque ella puso a meterse con otro, con quien sea, pero no lo hizo. Entonces él cayó, diría yo, él mismo, su misma injusticia lo llevó a eso. Sí. Pastor, le estaba compartiendo al hermano estos versículos porque donde dice que Dios mismo será vengador, en Job capítulo 31 versículo 9 dice: si mi corazón fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer y que otros se encorven sobre ella. Sí, sí. Terrible, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos, y que, como dice, y ahorita no sé cuánto tiempo llevamos ahí en transmisión ya, hermanos, porque estamos grabándolo en YouTube y no quisiera como que hacer tal vez la extensión de tiempo, llegue a hacer algo. ¿Perdón? ¿Una hora? Bueno, vamos a cerrar ya, hermanos. Yo sé que el tema da para mucho más. Si quieren, vamos a cerrarla. Pero yo sí hay mucho que aportar sobre esto. Ahorita entraría yo a esta parte. Tal vez me poner la otra diapositiva y con esta nos vamos a quedar para la próxima reunión. Insatisfacción o pérdida del deseo sexual. Y ahí, si quieren ir a escudriñar sobre eso, Proverbios capítulo 5, verso 15 en adelante. Cuando uno de los peligros en la sexualidad es la insatisfacción tuya o pérdida del deseo sexual. Insatisfacción, aquí estamos hablando propiamente de lo que puede producir o que lleva, por ejemplo, tal el caso de un ejemplo que les dije al principio, de alguien que me dijo: mira, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Y por qué? Porque mi esposa, bueno, gracias a Dios, se lo dijo. Mira, me dijo, dame un consejo, porque él estaba recién casado, porque me dijo, fíjate que ella me dijo que la dejo insatisfecha y no sé cómo satisfacerla. Alguien podía decir: a la que mujer esa, que no le basta, porque nosotros no conocemos esto. Y cuando no entendemos el valor y que la sexualidad es una necesidad, es algo que Dios puso en nosotros, pero también en ellas. La mujer no es un objeto. La mujer merece ser respetada. Y él me dijo a mí: ¿qué hago? Porque ella dice que le estoy fallando en eso. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, pero sí, ¿qué hacemos cuando llega el tiempo donde hay insatisfacción? Y creo yo que uno de los grandes problemas de la insatisfacción en la intimidad o en la sexualidad de la pareja es que no han pedido a Dios la bendición sobre su sexualidad. Porque eso es vital, hermanos, o sea, para los casados. Señor, bendice nuestra intimidad sexual. Y la otra es la pérdida del deseo sexual.
que creo que en un momento determinado puede darse en uno de los dos, o que de alguna manera el cambio, ¿cómo sería el cambio de la persona cómo sería en su hormonal? Pero también podía ser debido a alguna enfermedad también, ¿verdad? Esto puede ocasionarse un problema tanto a nivel del hombre como al nivel de la mujer. Pero considero que va a ser muy oportuno una segunda oportunidad para darle continuidad a esta parte, porque aquí hay suficiente tema para abordar. Pero le leo solamente esto y concluimos. Dice Proverbios 5:15 al 17 en adelante, dice: bebe agua de tu cisterna. Hermano, no lo aplique literalmente, porque usted va a decir: hermano, yo no tengo cisterna en la casa, voy a empezar a hacer una. Ahí, ¿en qué nos están hablando ahí? ¿Ah? No, pero sí, por supuesto, pero ¿cómo sería el lenguaje que le ponemos? ¿Parábola? Sí, o sea, no te está diciendo: hermano, yo no tengo cisterna en mi casa, y agua fresca de tu propio pozo. Ay, hermano, tengo que hacer mi pozo entonces en la casa. No, hablando de la esposa. ¿Sí? Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. A mí me llamó la atención cuando fui a buscar otras versiones, paráfrasis, y dice: ¿te gustaría entonces, dice, terminar cuidando hijos ajenos? Pues, o sea, como dejando los tuyos, no cuidando a tu esposa ni a tus hijos, sino yendo a ser como el padrastro de otros, porque ya no te gustó tu mujer, sino te gustó otra mujer que tiene otros hijos, y vas a ir a cuidar los que no son tuyos. Miren, así me gustó esa versión, se la estoy dando también yo en paráfrasis. Dice: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ahí tal vez entraría el pasaje de Job que ustedes mencionaron, ¿verdad? Porque dice: sean para ti solo y no para los extraños contigo. Porque al final el que ya no disfruta su vida íntima, su vida de matrimonio con su propia esposa, pues se va a estar seguramente enlazando o uniendo a alguien más, y va a dejar la suya propia, que al final se queda para alguien más posiblemente. Eso es tremendo. Y luego sigue siendo 5:18. Así que sé feliz con tu esposa, ¿verdad? Palabra de Dios para todos. Disfruta a la mujer con la que te casaste de joven. Mira, hermano, disfrútala, ¿qué? En tiempo con ella, tiempo de calidad, compartir. Hay que llevarlas a Shela. Así. No, no, por cierto, qué bonito, mire. Recomendable, ¿va? Para cuando los solteros se casen. No a Shela, va a otro lado. Igualmente, es que ese tiempo de calidad, hasta un taquito, compartir con ellas y toda la cosa. Pero dice: disfruta. Y disfruta también de su vida, de tu intimidad con tu esposa. Y si no lo disfrutas, pídele a Dios que te lleve a disfrutarlo. Y luego dice Proverbios 5:19: como una preciosa sierva o una graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. No voy a entrar en detalles, pero muchas veces, hermano, no pensamos que los pechos son solo para amamantar a los hijos. Porque ¿qué está diciendo así? Ay, de veras, hermano, sí, los pechos de mi mamá me satisfacían cuando yo era niño y bebía del pecho de ella. No está hablando de tu mamá, está hablando de la esposa, ¿verdad? Y en su amor recréate siempre. Mire lo que dice acá, Proverbios 5:19: que nunca te falten sus caricias. Ay, hermano, si la mía ni el plato de la comida me lo sirve acariciando. Hay que hablar de eso. Digamos, yo creo que es muy puntual que el casado, le hable a la esposa: ¿cómo te gusta que te acaricie? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y si uno también, porque, hermano, hay que platicar. A veces ellas pues piensan que no, bueno, por cierto, pueden pensar en un momento determinado que una buena cocinera, bueno, él tiene que estar contento conmigo porque aquí no le falta la buena comida, siempre le hago, pero no tiene tiempo para ti, ¿verdad? Entonces no te casaste para tener cocinera, ¿va? ¿Qué sería mejor ir a comprar la comida afuera y tener tiempo de calidad con la esposa, ¿verdad? Que nunca te falten sus caricias.
Tú recibes eso es importante, caricias. Que siempre te envuelva con su amor. A veces no se habla de eso. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Eso es otra cosa, hermano. Cuando se llega la insatisfacción, no, aléjate de aquí. No, estoy muy cansado. Entonces eso es uno de los grandes problemas del hombre. Aquí ya toca otra cosa. Aquí ahí va a entrar a otra de los peligros ahí de 1 Corintios 7:3. La otra diapositiva dice, pero eso ya solo lo voy a dejar ahí hoy, porque lo vamos a retomar. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Eso es otro de los peligros. Dice la Biblia Kadosh, dice el marido debe dar a la mujer a lo que ella tiene derecho. El gasto, hermano, tiene derecho al gasto. No, ahí no está hablando de eso. En la relación marital, y la mujer debe hacer lo mismo con el marido. ¿Cómo hacemos, hermano, para llegar a esa unidad? Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Cuánto llevamos ahí? 1 hora y 15 minutos, seguro. 20. Bueno, yo creo que es prudente dejarlo ahí, pero sí vamos hoy sí, como solo fue un piochazo a la enseñanza, y de verdad, por eso lo tenemos ahí grabado, y lamentable pues también que muchos hermanos, o sea, le resten importancia a esta reunión de aquí en la iglesia, que no se hagan presentes, solteros o casados, porque yo sé que si no tienen, podrían llegar a tener problemas o estar exponiéndose a un peligro o a varios peligros en la sexualidad. Pero que el Señor nos ayude a nosotros y les ayude a ellos también, ¿verdad? Y creo que vale la pena, hermano, que yo siempre reitero eso, que me ayuden ustedes para decirle, hermano, toca reunión de varones y el tema que vamos a abordar toca esto, ¿verdad? Yo le pido al Señor que les haya bendecido este tiempo y poder orar, hermanos. Yo quiero orar por ustedes. Como ministro, como pastor, como un padre espiritual, tengo responsabilidad. Y bendecir su vida en el nombre de Jesús, bendecir su sexualidad, es lo que me compete en el nombre de Jesús. No sé si todavía habría alguna pregunta, aportación ahí, pero vamos a cerrar la transmisión. Si quieren la hacemos después, pero yo quiero cerrar este tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo también hay que administrarlo. Pero permítame bendecir sus vidas en el nombre de Jesús. ¿Saben qué le pido al Señor? Que tengan una vida saludable sexualmente en su vida. Que Dios guarde la sexualidad de ustedes como solteros también y sepan honrársela al Señor, ¿verdad? Y compartan esto, que sí voy a abordar algún tema sobre sexualidad con los solteros. ¿Por qué? Porque pueden tener peligros y que pueden, diría yo, esos peligros hacer que echen a perder su futuro bendecido en Dios, ¿verdad? Y tal vez hoy me gustó mucho el ejemplo de José que tocaron, porque creo que José era soltero y creo que vale la pena tenerlo como un ejemplo de aquellos solteros que quieren honrar a Dios con su sexualidad. Y si en un momento determinado el amor se despertó antes de tiempo, y no, diría más que el amor, el fuego, porque cuando vamos a hablar ahí, por cierto, no llegué a esa palabra porneía, pero porneía también viene de porneo, que significa fuego. Entonces eso es bien delicado, porque es un fuego de placer que alguien en esa situación necesita, incluso de una joven, por ejemplo, que de otra iglesia, que en un tiempo vino a ministrarse acá con su novio, con su enamorado, y me dijo, ore por mí, porque mire, oró por mí alguien, me dijo ella, para sacar la universidad, y en la universidad saqué mi carrera, me gradué de la universidad, pero mire, me dijo, creo que estoy en peligro, me dijo ella. ¿Por qué? Porque no sé lo que me pasa con él. Yo quisiera que el Señor me guardara, porque si él no es el indicado, no le quiero fallar a Dios con él.
porque Dios, yo me he guardado, me dijo, todos mis años en la universidad y pude cuidarme, pude guardarme. Me propusieron amor, cuántas veces me enamoraron, me salieron pretendientes, pero rechacé a todos, porque yo, me dijo, no tenía necesidad de conocer a nadie, ni siquiera para enamorarme, y menos, me dijo, por mi sexualidad. Pero ahora que ya terminé mi carrera, no sé qué me está pasando y estoy en peligro. Ore por mí para que yo no le falle a Dios, me dijo ella, es decir, para que pueda llegar hasta el altar honrando a Dios y honrando también a aquel que va a ser mi esposo. Eso me lo dijo una joven. Entonces yo creo que vale la pena, hermanos, y yo pues ponerlos delante del Señor a ustedes en el nombre de Jesús y pedirle que Dios bendiga su vida y bendiga su sexualidad, como casados, como solteros, en el nombre de Jesús, y pedirle a Dios que te dé la bendición que yo siempre le he pedido a Él, que te permita ser feliz en tu matrimonio, que te permita ser feliz con tu esposa, y si estás solo, que te permita guardarte, y que ores al Señor diciéndole: Señor, si ha llegado el tiempo de esa necesidad, decirle: Señor, yo creo que ya te podría pedir que me des mi esposa. Dame la posibilidad de poder tener, Señor, cómo cuidarla, cómo protegerla, Señor, y cómo poder sostener mi hogar.